Buenas tardes. El grupo 3 está conformado por Armando, Dimelsa, Fidel, María, Dubeisa y Aida. Historia de la infancia. La historia de la infancia a través de los diarios, pintura, legislación y escritos que hasta la fecha existen esos escritos, la pintura, todo eso. Entonces, la infancia nos indica que a través del tiempo se hubo retratando en las pinturas y en los escritos. Todo esto se plasma en una obra llena de realismo y complejidad. También existen obras que a través del tiempo han ido escribiendo diferentes pensadores y que esto ha ayudado a que la infancia sea vista de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el abandono del siglo IV al siglo XVIII. Criados. Esto los niños eran mandados a otras familias para que les críen, que sean como criados, mandados, y ellos sean portadores de algunos llevar un producto a otro. Entonces para eso se los utilizaba a los infantes y a los niños como criados. Después hubo la ambivalencia del siglo XIV al siglo XVII. Eran considerados los niños rebeldes, tipo les castigaban, castigo físico y castigo psicológico, lo cual en este siglo eran muy maltratados, tanto física como psicológicamente. Luego viene la intrusión, que es del siglo XVIII. Niños solo maltratados psicológicamente. En este siglo solo los niños eran maltratados psicológicamente, no así físicamente. Ya se tenía más conocimiento de qué papel fundamental era el de los niños o infancia. Socialización del siglo XIX al siglo XX. La mano de obra barata. En este siglo de la industrialización, los niños eran considerados la mano de obra más barata porque cobraban poco y trabajaban más y eran más ágiles. En el siglo XX, niños que saben estar de la educación de los padres. En este siglo XX es primordial la educación tanto del padre como de la madre para que los niños sean forjados. Cabe aclarar que los niños eran objetos sexuales, castrados y circuncidados. En estas épocas los niños también los castraban y los circuncidaban. Los romanos respetaban, después ya vino que los romanos respetaban el lento y disfrute de la infancia como parte de la vida familiar. Roma ha sido el impulsor para que esto suceda. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Anaí Dubeisa. Continuando la explicación, la era cristiana no mejoró la responsabilidad del cuidado de los niños. Recae el padre que debe cuidarlos de la virtud. En la Edad Media continúan los abusos por más que había una presión de la iglesia. Cambia el papel de la madre en la crianza. La iglesia continúa castigando el aborto de manera menos severa. Del siglo IX al XIII, Mary Martin narra la experiencia de hijos y padres. En esta época continúa la explotación y el abandono de los niños. Sin embargo, por otra parte, en esta época también nace la compasión, la capacidad de reconocer las necesidades por parte de algunos padres. Desaparece la educación liberal, se elimina la educación física y se le dan solo castigo y disciplina. En el siglo XIV, a principios del siglo XVII, James Bruce introduce en esta época que la madre se convierte en el eje de la educación, controla sus inquietudes, los educa para adaptarse ante la adversidad. El padre solo entra cuando la salud de la madre impedía sus labores. El padre imponía la disciplina y la corrección. En esto era apoyado por la iglesia y la sociedad. En el siglo XV y XVI, los niños poseen la misma importancia que los seniles y las mujeres. La bonanza económica de cuidados y educación
Turker se basa en 4 aspectos fundamentales, que son los cuidados físicos que dispensan hacia los niños, 2, la educación, 3, el trabajo, 4, el juego. Se produce en esta época el nacimiento de la pediatría moderna y se toma precauciones en el periodo de gestación como en los partos. Eso sería todo. Gracias, licenciada, compañeros. Bien, continuando, en el sexto ensayo de Elizabeth Weir nos especifica las pautas de crianza de los niños de la Francia en el siglo XVII, donde decía que el niño estaba ligado al mundo de las mujeres hasta los 6-7 años. Por tanto, la lactancia se convierte en una de las bases de supervivencia, siendo la nodriza ideal para el niño su propia madre. El inicio del desarrollo motor no era algo que se consideraba natural. Además, el trasiego del movimiento de un ir y venir producían enfermedades infecciosas. Por ende, los hacían aislar a los niños de su entorno. El inicio del destete era marcado con la aparición de los dientes. Estamos hablando más o menos a los 2 años, pero en esta etapa a los niños, siendo aún muy pequeños, se lo dejaba sin protección y vulnerables al castigo corporal. En esta etapa también aparecían leyes que permitían el asesinato de hijos no deseados. Serían pocos los niños ilegítimos que gocen de la vida y cada vez se instaura el abandono de hijos para encontrar trabajo y las mujeres como amas de casa. El ensayo número 7 de Joseph habla de la crianza de niños en Inglaterra y América del Norte en el siglo XVII. La natalidad y la fertilidad se ven mermadas en esta época en un auge de contracción. El ensayo 8 de Jones, mostrando la infancia de América del Norte y en el siglo XVIII, se produce un cambio de actitud de los hijos con respecto a de los progenitores y viceversa. El niño, al hacerse adulto, va buscando su propia independencia. Bueno, buenas tardes, licenciada. Continuando con la explicación, ¿no? La realidad de la infancia era en el Imperio Ruso era súper diferente a lo de otros lugares, ¿no? Porque tenía un plan de frenar la mortalidad infantil con creación de hogares para huérfanos e hijos ilegítimos. También tenía la supervivencia en ellos en los primeros años de vida, dependiendo del nacimiento de la comadrona que le daba los primeros cuidados. Y también antes el comportamiento de los padres de esta época se marca por el distanciamiento de estos sobre los hijos. Por necesidad, la mujer trabaja, por lo que no puede estar muy vinculada a los pequeños costumbres, la utilización de una noticia a los hijos y también para mayores se imponía la hostilidad entre la cordialidad, utilizaban el castigo físico para corregir a los niños, también para corregirlos y educarlos, ¿no? Porque eran tiempos diferentes donde esa era la manera de corregir a una persona o a un niño. Y también seguían los asesinatos en ese tiempo de infanticidios y una actitud muy espontánea, muy restrictiva, les podría decir, que no dejaban que los niños salgan a las noches, o sea, tenían restricciones de horas y todo eso. También esta situación cambiaría cuando a los individuos se les dio un poco de autonomía, que también no en esto había el desarrollo de la infancia en la clase media del siglo XX. Esto era un ensayo sobre la historia de redactación, que los niños tenían necesidades y la aparición de una realidad ilustrada casi cercana, ¿no? Por Priscilla Robertson.
seguimos de una época de puritanismo religioso que nos llevaba a falsos mitos. También decían que afectaba esto en la higiene porque los, la higiene era pésima, era deplorable, que no habían los cuidados, ¿no? Para un niño en esas épocas, para un cuidado excelente, por decirlo. Y también que los castigos corporales pierden posesiones pero continúan, y se añaden castigos psicológicos que dañaban a los niños mentalmente. Y durante este siglo se amplió la responsabilidad del Estado ante los hijos, a los hijos ajenos. Se puede considerar que ese siglo fue como el comienzo de los poderes públicos que empezaron a pensar en los niños como tales, como una necesidad que estuvo grande, ¿no? Este sería el cambio de la sociedad que conocemos actualmente. La recesión fue una valoración personal que la relación entre padre e hijo, la relación paterna especialmente, ha evolucionado a lo largo de esta historia, como si se tratase de un proceso cíclico, que por ciclos los padres ya podían formar una percepción diferente con el hijo, que hablaban ya mejor que lo que vemos actualmente, que un padre tiene que llevarse bien con su hijo para estar bien establemente y no tener peleas ni conflictos, ¿no? Y se ha influido esto en la transformación de políticos, culturales y religiosas. Y a la hora de poder valorar esto, personalmente este libro resulta una tarea ardua, que son datos bien relevados a lo largo de los ensayos, ¿no? Y una mezcla bibliográfica de mucha importancia. Y también la infancia como tal que conocemos sigue en este camino, pero dependiendo de la localización podemos estar mejor, que hay lugares donde han evolucionado sus progenitores, de que tienen más compasión, compatibilidad con ellos, y estos menores tienen que entender todo esto, ¿no? Eso es cierto. Gracias. Continuando con lo que ha expuesto mi compañero, la infancia tal como la conocemos sigue en este mismo camino, pero dependiendo de la localización geográfica en la que nos encontremos, ya que cada día se seguía viendo la violencia doméstica, los maltratos o situaciones que se escapan de la concepción infantil. El 20 de noviembre de 1959 se produce en las Naciones Unidas la aprobación de los derechos del niño. Analizando esta dicha carta, el problema era la discriminación por clase social. En el principio primero se aborda sobre la no discriminación de raza, sexo, religión, idioma y clase social. Posteriormente, en los siglos XV y XVI, los niños poseen el mismo reconocimiento, mujeres y seniles. Seniles quiere decir vejez, o tiene relación con este periodo de la vida de la persona. El segundo principio abarca las necesidades fundamentales de protección y la normativa legal para la aplicación de las mismas. En este ámbito, a lo largo de la historia, se legisló sobre el aborto, el asesinato de hijos ilegítimos, pero no en sí por los derechos de los niños. Los principios cuarto, quinto y sexto tratan sobre el derecho a la sanidad, a alimentación, vivienda, tratamiento de las diferencias sociales y el reconocimiento de la obligación del Estado de proteger a los niños sin familia. El abandono. El abandono era muy común en esa época, ya que hasta hoy en día se sigue viendo, ¿no? También el aumento de los embarazos no deseados en los adolescentes menores de edad. El principio número 7 trata sobre el derecho a la educación. La educación a lo largo de la historia ha sido diferente para la aristocracia de las clases altas, para las clases bajas. Los niños de la gente humilde se preocupaban por la supervivencia.
mientras que los de clase alta llevaban un sistema recto educativo. El principio octavo y noveno tratan sobre el rechazo ante todo tipo de abandono, crueldad y explotación. De Maus que era un pensador social estadounidense conocido por su trabajo en el campo de la psicohistoria, analiza históricamente lo que supone una evolución de maltratos exagerados a lo largo del tiempo. Los niños eran vistos como meros objetos o material de recambio. Las agresiones eran físicas, Bueno, eran muy comunes. el problema de la retención y custodia ya era para nuestros antepasados un motivo para no dormir tranquilos. Antes utilizaban amas de cría, manejaban a los hijos como pajes en la sociedad que vivimos hoy en día. Se debe pensar 2 veces en dejar a nuestros niños con alguien. Hoy en día nada es seguro y a la vez no se puede pensar en lo que va a pasar. Debemos informarnos bien del trato y de las personas que cuidan a nuestros hijos. A lo largo del libro se expone una realidad actual mediante una serie de artículos periodísticos que comentaré a continuación. Servirán de apoyo para explicar que lo expuesto en el libro no es más que una evolución sobre los abusos sobre la infancia. Según ISEC, en España se ha producido un aumento de las redes de prostitución infantil y juvenil. Sigue habiendo niños en la calle prostituyéndose. Los niños a lo largo de la historia siempre han sufrido las consecuencias de su desprotección, abusos de todo tipo en la actualidad. Hoy en día se considera que los que realizan estos abusos son perturbados o enfermos mentales, que los abusadores han sido niños y niñas que en la infancia recibieron abusos. La sociedad que se reprime ante tantas noticias y no se sabe que todo es un ciclo lógico. Los ciudadanos sobre los recién nacidos han experimentado muchos cambios espectaculares en lo que respecta a la medicina, higiene y costumbres. La infancia ha sufrido mucho y seguirá haciéndolo por la falta de tiempo, impide la protección y la seguridad que nos daría un mundo en libertad. Gracias.